10:34 de la mañana y ya estamos en el estudio Estadio de FM Boedo con nuestro querido Alex Jauría, @astroscats. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, muy bien. Acá acomodándome el pelo para salir bonito. Te has cortado el pelo, Me he ¿no? cortado el pelo, sí. No podía. Había que cortar algo. Había que cortar algo y dijimos, bueno, ¿por qué no? El cabello te ha quedado muy, pero muy bien, por supuesto. Por lo sano. Corta por lo sano. Tengo toda la mañana pensando a qué me hacía acordar la campera de Alex. Sí, pero desde que llegó dije, esa campera me suena algo y ya descubrí, Sergio no me va a dejar mentir, es el logo de la Noventosa. La fiesta verdad, que sí, tiene los obvio. mismos colores. Y sí, bueno. Bueno. Está buenísima. Yo Fue sé como... Sé que piensa que soy más joven, pero no, yo soy 89, así que he Sos comido... joven, amigo, Más dale. noventoso no se consigue. Más no, Por me eso. comí todos los 90, así que... Sí. Enteritos. Enteros. Ayer leí algunos tweets que hablaban de ustedes no saben lo difícil que fue ser joven en los 90, qué complicado, ¿no? Y pobre además, porque de última, si hubiera sido rico, hubiera aprovechado de ir a Miami y todas Claro, esas te cosas. hubiera Disney. tocado. Claro, nosotros somos de los 90 que no viajaron a Miami. ¿me entendés? Exacto, no fui a Íbamos San Disney, Clemente. muchas veces ni eso, la verdad. Ni eso. Pero bueno, estamos de pie todavía. No Estamos nos de han pie. derrotado. Hay por todos lados circulando ya el mensaje de que el PRO va a apoyar a Milei en el balotaje. O sea, dijimos que había que esperar a las 12 del mediodía, pero ya está dando vuelta por Lo todos que lados, haces básicamente. totalmente distinto a lo que Lo decís. cual anticiparía una posible ruptura del espacio, ya que la mayoría de los referentes de la UCR han dicho que si eso sucedía iban a romper la coalición. Así que imagínense, si ante todas estas cuestiones que nos suceden, estamos de pie, como los noventosos no vamos a estar de pie. Por supuesto. Es así. Bueno, la gente estaba muy entusiasmada con que hablara sobre el balotaje. ¿Qué va a pasar? Vamos a analizar la carta de ese día, porque el 19 de noviembre sería la elección del balotaje. Y por lo tanto, ¿cómo le cae la carta de los dos candidatos, Milei y Sergio Massa, a esa carta del balotaje? Vamos a tratar de hacer un análisis. Pero el miércoles que viene tengo una sorpresa, no la voy a anunciar todavía, Ok. pero vamos a tratar de seguir con este tema, profundizando, pero viendo un panorama astrológico para el próximo balotaje y cómo están posicionados los astros para ambos candidatos. Bien, me sirve. Por ahora, digo, le recordamos a la gente que pueden ir a los recortes de YouTube de Bancate ese defecto y encontrar todas las cartas que fue haciendo Alex a lo largo. Y siempre, bueno, iban dando un poco estas cuestiones, ¿no? Como muy favorables para Massa, muy favorables para Milei en algunos aspectos. Y hoy hemos llegado a este punto en donde efectivamente los astros han acompañado. Total. Y más sorprendente de lo que querría. Lo que yo creía, por ejemplo, ¿no? Sí. La verdad que me sorprendió. Pero bueno, se ha hablado bastante. Hay muchos astrólogos que habían subestimado quizás los buenos tránsitos de Massa. Claro. Y otros, quizás yo, viendo un poco más positivo, acerté un poco más, ¿no? Bien, bueno. Pero hemos tenido la oportunidad de verles la revolución solar. Hemos tenido la oportunidad de verles las cartas, cómo coinciden con la de la Argentina, cómo coincide con el retorno a la democracia. La verdad que tienen material largo para ver sobre todos los análisis que fuimos haciendo. Y bueno, hoy ya llegamos como a una final Totalmente. definitiva. Y se suma esta nueva fecha, ¿no? Que hasta acá no habíamos analizado, que es la del 19 de noviembre. Pero bueno, a ver qué sucede con esas cartas y cómo coinciden ahí. Primero vamos a ver Ok. qué pasa ese día Ok. del balotaje. Porque Vale. ya las cosas cambiaron un toque más, porque ya estamos en temporada de Escorpio para esa altura. Sí. ¿No? Bueno, ahora bienvenida a temporada de Escorpio, ya le daremos la oportunidad a esta temporada que a mí me gusta un montón. Alex, ¿por qué no haces la inauguración de la temporada de Quítate tú, al balotaje. Hay balotaje, me importa más la política. ¿Qué me importa esa mierda? Evolución personal, Ay, vos individual, hablás- sos desarrollo muy personal. politizado, Estoy siempre estás muy hablando de politizado, política vos. No, y aparte, no, ni siquiera es que hablo de política. Soy un centro de propaganda política. de hecho. Totalmente. Y te pagan, ¿no? Todo. No, estoy lleno de guita. Millonario. Soy como Sophie Clery que tiene un montón de millones escondidos, pero no sé, Tenés están tan 600.000 escondidos. dólares en efectivo en la casa. Están tan escondidos que ni sé yo dónde están. Se te perdieron. Para mí que me están mandando a mi otra cuenta, que no Ay, conozco Que una no- cuenta. Bueno, ya sabes, che, corrijan ahí los errores que necesitamos comiendo tierra acá. La verdad.
Pero bueno, ya cambió a temporada de Escorpio, Bien. pero ese día va a haber una posición muy, muy, muy interesante que es el Sol en Escorpio, conjunción a Marte en Escorpio. Ujú. Que ya de entrada, si se acuerdan, Sergio Massa tiene la luna en Escorpio. Oh my god. Bien. Si bien ya lo vamos a ver un poco, pero bueno, eso es interesante también. Ese día va a haber luna en Acuario. Bien. O sea, pensemos que el Sol y la Luna nos interesan mucho en la astrología mundana porque uno es el representante del pueblo, pensando en una democracia representativa, tenemos a un representante de un sector de la población, siempre los políticos representan a un sector, ¿no? Entonces el Sol representa específicamente a la figura política representante. Y la Luna al pueblo, una Luna acuariana que está dispuesta a salir a la calle, a estar en colectivo, en comunidad. Está dispuesta a también a pensar en el cambio, que esto puede, a ver, es polémico porque el cambio, vieron que está asociado siempre a la oposición, ¿no? Sí. Pero el cambio acuariano puede tener esas dos variables, ¿no? De considerarse un cambio en beneficio del pueblo o un cambio en contra del pueblo, ¿no? Podríamos pensarlo ahí. Entonces esta luna acuariana va a ser bastante interesante porque considero que si hay alguna situación agresiva o incómoda, el pueblo va a salir a manifestarse, ¿no? Esto es interesante. Pero lo interesante es que ese día, con la posición del grado de la luna de Acuario, con el Sol en Escorpio, no hacen cuadratura. En general, Acuario hace cuadratura Escorpio, ¿no? Escorpio tiene la idea también del cambio, pero de otra manera porque le dice transformación al cambio. La transformación y el cambio no son sinónimos, ¿no? Ok, no. La transformación es como más, ¿cómo decirlo? Como más descarnada, ¿no? Lo que te transforma como medio desde adentro. Claro. El cambio, yo me puedo cambiar de ropa o de corte de pelo y no cambiar transformándome, ¿no? Entonces, esta tensión entre estos dos signos siempre se ve como bien plasmada entre cambio y transformación. Pero acá no hacen cuadratura, ¿no? Están, de hecho, bien aspectados, están bastante armónicos y eso es un buen relato. Y Saturno, que es un planeta que siempre nos va a interesar tenerlo en cuenta. Saturno sí está tensionando a Urano y está tensionando al Sol y Marte en Escorpio. Ujú. Marte se siente muy cómodo en Escorpio porque es el antiguo regente, o le podríamos decir el regente diurno, porque más cómodo Marte se siente en Aries, pero en Escorpio también. Esto es una gran noticia en el sentido de la estrategia. Yo creo que ahora esta carta habla mucho de la estrategia política. Ok. Una estrategia que se teje, la estrategia no tiene que ver específicamente con lo que nos gusta, sino lo que hay que hacer. Por eso es medio descarnado Scorpio en eso, ¿no? Piensen, a ver, yo escuchaba lo que pasó con Santoro, por ejemplo, ¿no? Sí. Que además, más allá de lo que uno quiere, es lo que hay que hacer, ¿no? Como esta es un poco la acción media escorpiana del poder y del tejer estrategia, que no es tanto lo que deseamos, sino lo que nos conviene. Sí, ¿no? de hecho él habla de táctica, ¿no? Cuando Táctica, hablo dice la esa táctica. palabra, me parece muy acertada para esto, y esto se va a jugar, esta carta del balotaje justamente está teñida por lo que es la táctica, la estrategia, por el pensar más sutilmente, por el pensar aquello que me va a dar, voy a usar mejor la energía sin desperdiciarla tanto, ¿no? Totalmente. Bueno, y en esto, perdón, que mencionás entre táctica y estrategia, la diferencia son los plazos, ¿no? Porque puede ser que la decisión de bajarse sea la táctica para una estrategia a largo plazo que tiene que ver justamente con el 19. Por supuesto, porque aparte pensá en esto, o sea, si bien no le hace conjunción la luna de Massa a esta posición, están bastante lejos para considerarlas, pero sí pienso que era muy estratégico en el sentido de si tiene que disputar dos frentes, uno contra Macri y el otro contra Milei, no es muy útil y además Scorpio es una estratega con respecto al uso de los recursos también. Ok. ¿No? Los recursos y las energías están mejores direccionadas en Escorpio, ya que es un signo mucho más adelante que Aries, que era el primer signo. Claro. Que es un poco más rudimentario, más primario, ¿no? Escorpio acá ha pulido con todos los otros signos que ha pasado, entonces es mucho más preciso a la hora de la incisión. Por eso está como muy asociado, o la metáfora con las operaciones,
porque cuando uno va a cortar algo, tiene que saber dónde, cómo, hasta qué centímetro, cuánto, ¿viste? Tiene que ser como muy preciso. Nunca es así, lo que se me ocurre, ¿no? Ahí eso es más ariano, ¿no? Más Escorpio es como muy preciso, muy específico dónde hay que hacer el corte, ¿no? Bien. Entonces eso es bastante interesante, que va también jugar en todos, para ambos lados ese día, ¿no? Si bien no seguía mucho por ese ascendente, porque yo en realidad puse a las 8 de la mañana, en la teoría empiezan los comicios en ese momento, Claro. ¿viste? Pero no es muy preciso. También usé el lugar Tucumán, porque es el lugar de la fundación de la independencia, ¿no? Lo cual Tucumán ha sido bastante interesante dentro de las No. elecciones. Que no, sí, totalmente. Pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque es la provincia del mito fundacional de la Argentina, ¿no? Uf. O sea, si Tucumán cambió de color, puede ser que extienda entonces. Yo Va. tengo una consulta en base a A eso. ¿Se podría hacer tipo un análisis con base en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es el mayor electorado? Podríamos hacerlo, la verdad. Pero es que no se trata de lo que le pasa a los electores, sino de lo que le pasa al país, a la democracia Claro, de nuestro pero bueno, país. como parte esencial de esa elección se cruza, de hecho la remontada se basa mucho en la provincia de Buenos Aires. A eso venía mi Sí, la mi verdad duda. que sí, el electorado más amplio es ahí. Pero bueno, yo elegí esto, podríamos cambiarlo y podríamos hacerlo en otro lugar. Sinceramente no va a cambiar mucho más que el ascendente y las casas, pero Claro. como no está preciso acá, estamos analizando las cosas que sí o sí no van a cambiar de acuerdo al territorio o al lugar, ¿no? Clarísimo, no se Em. quejen, entonces ya saben. Dios mío. O sí, pero la verdad que bueno, siempre eso no se le vamos a dar puede pelota, comentar, se comenten, quejan. comenten. bienvenidas siempre sean las quejas. Pero bueno, a ver, ¿quién está bastante bien posicionado también? Está Venus en Libra, ¿no? Como el Venus en su domicilio, hablando de un pueblo que va a ir hacia lo que le genere más placer, más calma, más paz, más armonía. Eso es bastante interesante también. Pero bueno, no quiero no remarcar que va a haber una cuadratura, una T cuadrada fija entre Urano en Tauro, la Luna en Acuario y el Sol y Marte en Escorpio. Y las cuadraturas fijas en general siempre hablan de cosas como muy apresuradas, cambios como muy rupturistas, sobre todo porque incluye a Urano, ¿no? En este caso en Tauro. Pero acá se está jugando entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Toda esa relación entre aquellas veces en las que suponemos que lo nuevo es muy bueno, sí o sí, y lo malo es muy malo, sí o sí, o lo viejo, ¿no? Entonces acá se pone en tensión o se trata de cuestionar si lo nuevo necesariamente siempre es bueno o aquello que es que perdura tiene algo que rescatarse o valorar, ¿no? Más allá de que gane Massa o gane Milei, evidentemente las cosas van a cambiar. El panorama político está cambiando, sobre todo porque noto bastante esta idea de la posición del discurso de Massa de separarse del kirchnerismo, sobre todo, ¿no? De marcar que no hace falta ir en contra del kirchnerismo porque él ya está yendo en contra, ¿no? Y eso me parece muy estratégico también del discurso de Massa. Totalmente. Porque uno de los mayores planteos del otro sector de Milei es destruir el kirchnerismo, ¿no? Y cambiando ahí a la casta por la palabra kirchnerismo, ¿no? Sí, que lo hemos resuelto, me parece, hasta iconográficamente con un meme en donde está Milei diciendo hay que terminar con el kirchnerismo y Massa diciendo sí, tal cual. Listo, ya está, superada. Entonces, evidentemente eso pega bastante bien y nada, yo creo que Massa igual es una persona, ahí un astrólogo decía que Massa tiene algún contacto con la astrología o lo que sea, porque tiene luna en Escorpio, supone. Y me parece que bien lee también para dónde tiene que ir el discurso estratégicamente, ¿no? Me gusta, me sirve. Pero bueno, vamos a ir a la próxima. Vamos a ir por Milei y vamos a terminar por Massa, ¿no? Acá, Massa a Milei le aparece algo bastante conflictivo dentro de esta carta porque su luna cae en oposición exacta a la luna en Acuario. Y él tiene la luna en Leo, la luna en Acuario. O sea, él personalmente, su propia idea, sus propios deseos contra los del pueblo. Dijimos que la luna es el pueblo y sobre todo un pueblo acuariano, es un pueblo bien juntito, comunitario, en la calle, en grupo, en manifestación, ¿no?
Acá le cae en partir exacto, su luna en Leo le cae en contra de esa luna, lo cual ese día no sería muy favorable a nivel pueblo para él, ¿no? Otra cosa que no veo muy a favor de él es que su Neptuno le cae en conjunción a su Sol, ¿no? Neptuno, que es un planeta que está como en una muy buena idea, es, bueno, sentir como mucho lo comunitario, el servicio, la entrega, pero en la otra parte, muy Darkside, es como estar como muy nublado mentalmente y no tener tanta claridad, más que quedarte como en tu mundo de ensueño, de fantasías, y también muchas veces está asociado con las traiciones, ¿no? ¿Traiciones? Muchas veces está asociado con aquellas traiciones que se juegan medio por atrás, que no se saben tanto, ¿no? Porque claro, como uno quiere imaginar, no se da cuenta y no lee como mucho el contexto, ¿no? Podríamos decir, yo creo que es lo que a mí me gustaría, pero no puedo leer la realidad tan sinceramente porque estoy como más en mis fantasías, en el mundo de la ensoñación, ¿no? De lo que deseo, lo ideal. Y acá eso no es muy beneficioso. Otra cosa que sucede también es Venus en conjunción a Marte en Escorpio en ese momento. Marte y Venus son como dos planetas complementarios porque, bueno, los ejes Tauro, Escorpio, Libra, Aries son justamente los regentes de estos planetas. Y acá caen como en conjunción, ¿no? Yo lo podría, no sé si es necesariamente malo este tránsito, ¿no? Pero bueno, puede pasar que el deseo con lo que tiene que hacer estén como muy fusionados y eso cueste, ¿no? Como yo siento que acá hay como una acción acá no hay tanta claridad con la estrategia, ¿no? Sino más bien con su propio deseo, sobre todo con su luna en Leo otra vez jugando en ese término. Sí, quizás podríamos decir cosas positivas que le podrían suceder. Es que, bueno, él tiene el Sol en Libra y Venus está en Libra. Su Urano en Libra le cae sobre su Venus. Podríamos suponer que eso le puede hacer como un poco entrar en razón en algunas cosas que tienen que ver con la armonía, con la paz, con el bienestar. También, no sé, para los zurdos, para lo que a él le gusta. Pero bueno, yo viendo ese Urano sobre su Venus, ya ha cortado con Fátima, ya no tiene pareja, está soltero. Una relación bastante interesante también ahí con lo vincular que siempre se jugó ahí en eso y ahora no está como presente. Lo cual es bastante, no sé, no podría decir mucho. A ver, ¿qué otra cosa? Su Saturno le hace cuadratura al Sol en ese día, porque está medio en los límites ahí. Y hablaría también sobre esto que es lógico, que es como su aparato estatal o institucional, o su partido no tiene como mucha claridad, ¿no? Tiene que irlo como armando medio de forma muy rápida y muy apresurada, porque además también Saturno le cae sobre el Urano. Tiene mucho una relación Saturno-Urano bastante marcada acá, que habla como de no poder ordenar o no poder estructurar en tan poco tiempo, ¿no? Okay. Piensen que si ahora se le está sumando el PRO, ¿no? Estos acuerdos institucionales deben ser como medios caóticos y desordenados, y habrá que ver cómo lo juega su equipo, cómo lo juega su partido. No, claro, está viendo que decís en el sentido de que, claro, o sea, se suma el PRO de pronto a su armado. ¿Y qué pasa? Le va a tener que entregar muchísimas cuestiones, o sea, prometer al menos muchísimas partes del Estado y del gobierno que ya debe haber tenido comprometidas con otra gente, que puede enojarse, que puede dársele vuelta. Esto que mencionabas antes, más vinculado con la traición, ciertos apoyos que haya tenido que de pronto se le ofendan. No la tiene nada fácil, es muy claro. No, y bueno, y eso también se sumará a esto que decía del Sol conjunción Neptuno. Si yo estoy confundido y no tengo tanta claridad para leer, claro, ¿no? Puede ser que comete un error. Puede ser que no, ¿no? Siempre estamos en la posibilidad de que nada de esto es determinista ni determina ahí. Solo que vamos a ver cómo lo juega también él a todo eso, ¿no? Pero es bastante caótico y desordenado, y su tarea más que nada tiene que ver con el poder estructurar estratégicamente, ¿no? Saturno, cuadratura ahí al Sol. Estructurar estratégicamente para conducir, para dirigir, para generar una política con un liderazgo claro que pueda poner las cosas en un lugar que funcione y marche,
y que no se pierda en lo caótico, en lo desordenado del contexto de la situación, ¿no? Bien. Bueno, vamos a pasar ahí a Sergio Massa. Me quedé quizás con algo de lo que decías anterior respecto al día y esto de lo viejo y lo nuevo, que también son cosas que depende del valor que uno le asigne a cada política, porque en realidad uno diría, bueno, lo que continúa es Sergio Massa, con lo cual podría llegar a ser lo viejo, y lo distinto, lo que aparece es Milei, podría ser lo nuevo, pero a su vez si uno ve las políticas que propone uno y otro, las de Milei son lo viejo y las de Massa podrían ser lo nuevo. No sé, me quedé como con esa cuestión de que depende del valor que uno le asigne a las cosas. Bueno, pero eso es lo que se está disputando. ¿Te acordás cuando yo te decía que hace un montón hablábamos de que mucho tenía que ver con el revolver a la historia y como volver a un punto similar que nunca es el mismo, pero se revuelve a un lugar? Sí. Y mucho se ha jugado y se ha disputado la historia. ¿Te acordás cuando hablábamos de esta revolución solar de la Argentina de este año? Donde se ha vuelto a pensar en la historia desde 1983, se ha vuelto a pensar el retorno de la democracia. Se ha hablado, pero hasta el cansancio, del parecido de la propuesta de Milei con la de Menem. Y también esa disputa con el gobierno de Alfonsín y con la democracia de ese momento. Hoy, evidentemente, otra vez la historia... Argentina vuelve a jugar esa disputa entre los jóvenes, los viejos, entre lo nuevo y lo que viene, de quienes se perdieron también una parte de la historia. ¿Cuál es la responsabilidad política también del sistema educativo con respecto a la enseñanza de la historia? ¿Por qué los jóvenes no tienen contacto con una historia tan reciente argentina? ¿Qué está pasando con el discurso histórico? ¿Qué está pasando con la memoria de la construcción democrática? Son planteos muy profundos que no se están, quizás ahora no los podemos ver por el apuro del contexto, pero a la larga nos van a tener que dejar como esas preguntas de por qué nos estamos olvidando tanto de una historia reciente de la Argentina y por qué estamos no queriendo hacernos cargo de estos revival de la historia, porque evidentemente no son tan, no se estaban disputando tanto, ¿no? Ahora se volvió a disputar la historia. Y la narración de la historia se volvió a disputar, porque la historia es una narración que se disputa constantemente, ¿no? Y esto se juega bastante acá, entre lo nuevo y lo viejo, entre la continuidad y discontinuidad. En realidad las cosas como muy uranianas siempre tienen que ver con querer cambiarlo todo, porque se supone que los cambios siempre son buenos, y eso es una acción que siempre creemos. Pero en muchas ocasiones los cambios no son buenos y lo que continúa es muy potente y es respetable y es comprensible. Es la historia de la nación, de un país, de su historia, ¿no? Total. O sea, sí, muchas veces son los cambios buenos, ¿no? Pero otras veces no. Entonces es un poco esa disputa que hay que tener bastante presente ahí. Y la construcción, ¿no? De mitológica de lo que hace la política como una narración también, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí, totalmente igual, sí. Yo siento que ya me estoy poniendo como... No, es en cierto punto profundo y bueno, y hay que discutirlo y hay que debatirlo, me parece que no... Bueno, que justamente de eso se trataba, ¿no? De volver a ponerlo en disputa, de volver a hablarlo, de volver a asignarle valor. Exacto, a volver a asignarle mucho valor porque bueno, después se juega a tu vida cotidiana en la política, entonces si no sos responsable con la enseñanza de la historia, ¿qué pasa, no? Pero bueno, acá, veamos Sergio, un poco a nos levanta el Sergio. pulgar. Vamos un poco a Sergio. Bueno, lo interesante es que Sergio no tiene una cuadratura a la luna, en este caso, porque bueno, por suerte su luna en Escorpio no le estaría haciendo cuadratura específicamente por la distancia bueno, la luna está en los 13 grados, y bueno, un poquito sí, un poco más, ahí en un par de orbes le hace una cuadratura a la luna, media alejada, pero le hace, ¿no? Pero también le conviene un poco Marte con conjunción Escorpio, el Sol y Marte, porque bueno, él ya se siente dentro de ese ámbito escorpiano, emocionalmente sumergido, en saber qué decir y qué no. Porque las lunas en Escorpio son como muy lectoras, como un rayo láser de los otros, ¿no? Y saben hasta dónde y cómo, ¿no? Como bien interesante eso. Después, ya dijimos que él tiene un ascendente en Tauro y un sol en Tauro, pero él tiene un tránsito que es increíble y que fue como muy subestimado, que es el sol partil exacto a Júpiter en Tauro, ¿no? Y el ascendente que le cae también en Urano, o sea, prácticamente en un punto pareciera, bajo esta percepción,
que él es el que está cambiando las cosas, ¿no? El rumbo de las cosas, ¿no? Cuéntame más. Primero porque, bueno, yo creo que en ese balotaje ese Júpiter le va a permitir expandirse, le va a permitir también entender los recursos importantes que necesita y cómo conseguirlos. De ahí en más, que eso me parece muy interesante de Júpiter en Tauro con su Sol. De saber ser también muy prudente, porque Tauro ahí, Escorpio generan esa acción de prudencia, hasta dónde, cómo, de no exagerar. Quizás el dark side de esto pueda ser un poco exagerar, ¿no? Puede hacer ser demasiado optimista sin tener en cuenta todos los detalles, pero considero que él, siendo tan taurino, cada pasito que da es lento, viste que hasta como habla lento, ¿no? Él no es como muy, es histriónico, muy efusivo, ¿no? Es como más... No, es verdad, es expresivo sin ser efusivo. ¿Puede ser lo que digo? Exacto, ¿no? Pero no es efusivo, o sea, como No. que no es como gritón. No, para nada, todo Es lo como, contrario. es bastante taurino en ese sentido. Es como De hecho, que a si uno veces- ve el discurso, que me parece que igual es lo que debería ver cualquier persona que no sabe a quién votar ahora, ¿no? El discurso que dio el domingo a la noche, cuando se sube al escenario, uno diría, bueno, no sé, hasta Axel estaba medio como desacatado. Bueno, Axel acababa de ganar con el 45% de los votos, pero él estaba muy tranquilo, muy pacífico, muy... Bueno, buenas noches, ¿cómo está? Y habló con una paz. Es impresionante. Eso es una cualidad taurina, ¿no? Y aparte tiene muy cargado su sol, su ascendente en Tauro con muchos planetas, entonces es como que la calma taurina va a ser algo que va a jugar ahí y sabe cuando hacerle la arremetida como el toro, ¿no? Cuando le rompe la pelota, va con los cuernos y persigue. Perfecto. Si no, se queda siempre reculando a ver cuándo, porque es un signo más lento, más de rumiar, de masticar, ¿no? Por eso me parece interesante que quizás la advertencia es que no se quede como en los laureles, sino que vaya poquito a poquito construyendo, que eso es bastante interesante. Y bueno, su Júpiter además le hace buen aspecto al Júpiter natal de él, que es Capricornio, que como ya dije, esta persona es muy inteligente para encontrar los recursos donde la tienen que encontrar. Vamos a buscar los yuanes en China, vamos a buscar esto, vamos a buscar la plata acá, la vamos a buscar allá, vamos a hacer... La verdad que lo que es recursos lo va a encontrar bastante claro, porque va y los busca, ¿no? Como que se queda en la construcción material primaria de recursos y después está como lo demás, ¿no? El show político, el show business de la política. Está primero los recursos que hay que buscar, ¿no? Entonces lo vemos como eso, como una persona que siempre está tirando planes, que está pensando en cómo administrar mejor, en qué cosas hay que ahorrar, en qué cosas no. Yo creo que eso es bastante interesante. Y bueno, ¿qué otra cosa? Saturno ahí. Saturno igual también le hace cuadratura. Tiene la misma posición esto ahí, pero nada, veremos lo mismo. Es un desorden político estructural que está presente en las estrategias políticas. Bien, bueno, un montón. Dijimos que igual el miércoles que viene vamos a seguir profundizando con esta situación, posiblemente con un invitado, Sí, posiblemente con por un ahí. astrólogo también Sí mundano. venía Sergio Tomás. Imagínate, yo le hacía la carta a Sergio Tomás, cuando A quiera. vivo aparte, nos moríamos acá. Cuando quiera, por Nos supuesto. caíamos de Llámame, Sergio? Che, ¿sabés qué me quedó? Nada que ver igual, pero el debate es el 12, ¿no? Bien, capaz pensar un poquito en el debate, cómo les va a ir a uno y al otro, qué tan inspirado estás. ¿Sabes por qué me puse a pensar en eso cuando vos dijiste guarda y sabe cuándo dar la estocada? Bueno, quizás el debate sea un buen momento para esa estocada, ¿no? Sí, hay mucho que va a pasar hasta ahí, ¿no? Yo creo que va a ser bastante polémico lo que pase ese día, ¿no? Pero yo creo que se va a ir desarrollando desde ahora hasta allá. Sí. Cómo se va a ir dando las vertientes, pero hay como mucho discurso muy directo, ¿no? Mucha putiqueada, mucho grito, nada, de los radicales del otro, mucha pelea, mucho conflicto, pero bueno, habrá que ver quién de todo ese río revuelto se vuelve el pecador que más ganancias saca. Exactamente. Alex Jauría, @astroscats, muchas gracias. Un placer. Cuerpo y el mío.